Hola de nuevo y bienvenidos al comentario semanal sobre los mercados que hacemos desde forexperiences.com. En esta semana lo más destacado, como podéis imaginar, pues ha sido la reunión de la FOMC y la subida de tipos que ha decidido la Fed, cosa que va a condicionar un poco seguramente pues toda la evolución de la economía en los próximos meses. Se espera además que la Fed pues vaya cometiendo sucesivas subidas de tipos de interés, tal como expresó Janet Yellen en la rueda de prensa posterior. Pero lo que nos importa esta semana realmente ha sido ese movimiento que ha provocado un poco sorprendentemente una devaluación del dólar en los diferentes cruces, como vamos a ver ahora mismo. En esta ocasión vamos a ver el resumen de una semana un poco especial, una semana en la cual pues hemos tenido reunión de la FOMC, del Comité de Gobierno de la Reserva Federal, que ha decidido subir tipos de interés. Finalizando el primer trimestre de 2017, pues ya tenemos esa subida de tipos de interés de 0,25 de la Reserva Federal, apoyada pues en los datos macro norteamericanos, que parecen indicar pues una relativa y paulatina recuperación. No ha habido modificaciones, no ha habido sorpresas, porque esto ya había sido previamente anunciado por la Fed, y por tanto pues el mercado ha tenido un ligero sobresalto, pero tampoco no ha sido muy destacable en ese sentido. Sí que es importante ver que en contra de lo que podríamos pensar, esta subida de tipos ha provocado una depreciación, al menos en primera instancia en el corto plazo, del dólar. Suponemos que debido a pues las previsiones de que la liquidez se vaya un poco retirando de los mercados, y por tanto esto vaya a tener un impacto, porque si no, lo normal hubiera sido que hubiéramos visto alzas en el dólar. Pero esta semana lo que hemos visto ha sido unos descensos relativamente importantes. Ya puestos, vamos a colocar el foco en cada uno de los activos que nosotros examinamos, y podemos ver que en el euro dólar pues esa fuerte alza ha provocado que volviera a entrar en este canal de largo plazo prácticamente. Hay que decir que este episodio vivido con la Fed lo que ha provocado es que muchos de estos activos entren de nuevo en zonas de control. Se habían alejado ligeramente de esas zonas de control en las últimas semanas, y hemos visto movimientos de reversión hacia esas zonas de control, pues debido sobre todo a el posicionamiento de la Fed y al movimiento que ha llevado a la Fed en el cambio de política monetaria. Respecto al euro, pues vemos que esto se pone muy claramente de manifiesto, entrando en esa zona del canal, o al menos lo intenta, ¿no? En esa zona del canal de medio y largo plazo. Respecto a la libra dólar, vemos como la libra dólar, que estaba en un contexto totalmente bajista, está definiendo últimamente una zona de rango relativamente importante. La libra dólar debemos tener en cuenta que, aparte del Brexit, ahora añadimos otro factor más de incertidumbre, como es el posible nuevo referéndum por la independencia de Escocia. Vamos a ver también, como siempre, el dólar yen. Un yen que se ha fortalecido con el movimiento de Janet Yellen. Ha venido a distorsionar un poco el dibujo técnico que veníamos viendo en las últimas semanas, y ha habido una pérdida pues de fuerza un poco contundente del dólar. Con el oro también vamos a ver cómo nos alejamos de nuevo de la cota de los $1.200 por onza, y ya miramos hacia esos 1.256 que delimitan ese nivel FIBO de largo plazo, el nivel FIBO en el gráfico de largo plazo. Veremos si llega ahí, veremos qué reacción tiene el par en ese momento. Y con el dólar australiano, pues hemos visto cómo, apoyándose en la Fed, ha roto el techo de este canal lateral que lleva un año y medio desarrollándose, y pues le ha dado fuerza suficiente para romper esa zona y posicionarse ligeramente por encima. Veremos cómo abre en esta nueva sesión, y si este posicionamiento más allá de los límites de ese canal pues sigue vigente. Y como no podría ser de otra manera, pues vamos a hablar de índices USA como activo de la semana. Creo que en esta ocasión pues
Veremos un poco la evolución de los índices norteamericanos después del movimiento de la Fed y cómo han encajado en primera instancia pues ese cambio en la política monetaria. Respecto al euro dólar en el corto plazo, podemos ver claramente este movimiento que hemos comentado, en el cual vemos cómo se ha dividido la semana en dos franjas, la sesión semanal en dos periodos claramente delimitados y partidos por ese momento en el cual pues se produce la decisión de tipos de interés de la Fed. Una primera parte de la semana bastante lateral con muy poco movimiento a la espera de esa decisión, y después la explosión posterior y el avance del euro sobre el dólar, que lo coloca, podéis ver aquí justamente pues testeando esa zona de control con un ligero retroceso hacia el final de la sesión, seguramente por pues toma de beneficios de los operadores que hayan entrado en este movimiento expansivo. En el largo plazo pues podemos ver cómo nos posicionamos de nuevo sobre esa zona de control. Veremos ahora qué sucede. Esta es una zona que es susceptible a que pueda haber un rechazo relativamente contundente del euro dólar hacia zonas inferiores. Por el contrario, si vemos una perforación, esta zona de aquí se convertiría en una importante zona de soporte. Aún así, yo creo que es más factible que en esta semana pues veamos una contención en esta zona de los 1,077 aproximadamente. Respecto a la libra dólar, pues tenemos una libra dólar que esta semana lo que ha hecho ha sido consolidar un ligero avance de la moneda británica respecto al dólar. Hemos visto cómo rompía esa directriz de movimiento bajista gracias sobre todo a pues la decisión de la FOMC, y a partir de ahí consolidaba ese movimiento y seguía avanzando. Esto en el largo plazo pues nos da un desarrollo ya claramente lateral de este par desde aproximadamente pues finales de septiembre del 2016, y nos estaría dejando, si esto se confirma como un mínimo, pues una figura de triple mínimo aquí, de triple suelo, perdón, por lo cual podríamos ver pues un cierto desarrollo lateral, sobre todo dependiendo ya prácticamente de la decisión de la activación del artículo 50, las negociaciones del Brexit y del posible impacto de un referéndum escocés sobre la independencia. El rango en el cual podemos ver cómo se vaya moviendo el par dependerá, como digo, de estos dos hechos políticos, digamos, geopolíticos, como los queramos llamar. Pero realmente desde el punto de vista técnico podemos ver cómo se está produciendo un alergatamiento, ¿no? de este par, una disminución de la actividad que ya nos indica nuestro Bollinger Channel. Podríamos estar ante el preludio de un movimiento violento que podría producirse con el desencadenante de alguna decisión de tipo político, como comentamos, pero si no es así, pues vemos cómo podemos estar entrando en una zona lateral, en una zona de rango al entorno de estos 1,24 aproximadamente. Con el dólar yen, pues hemos tenido esta semana también un comportamiento claramente influido por la decisión de la Fed, es decir, vemos como el rango es espectacularmente estrecho y falto de actividad durante la primera mitad de la sesión semanal, y a partir de ahí pues se produce este movimiento contundente de rotura que pues nos deja en niveles de 112 yenes con un movimiento contundente de caída, ¿no? de devaluación de la moneda norteamericana. Aún así ha habido una reacción con una cierta virulencia que ha sido rechazada también en la parte final de la sesión. Esto, como nos deja el gráfico de más largo plazo, pues nos rompe un poco esta dinámica, esta figura técnica que veníamos comentando, en el cual pues había hecho un rebote en esta directriz de movimiento, en esta prolongación de esta línea de tendencia, rebotaba aquí en el soporte móvil, veíamos cómo iba a dibujar de nuevo una zona de máximos aproximadamente, aparentemente por esta zona de aquí. Esto la ha roto con esta vela que nos deja esta semana debido a la política de la Fed, que nos vuelve a dejar más cerca de la zona de suelo, de esta zona de mínimo en este nivel prácticamente de los 111 yenes. Por lo tanto, veremos esta semana si pues se prolonga este debilitamiento y va a buscar de nuevo soporte en estas zonas inferiores de aquí, o por el contrario volvemos otra vez a la senda alcista buscando dibujar una nueva zona de máximos. Con el dólar australiano, tenemos un dólar australiano que de nuevo ha efectuado un movimiento de consolidación, de escape de este canal
que vemos de este canal lateral de medio largo plazo, como podemos ver aquí, que lleva desarrollándose durante mucho tiempo, vuelve a repetir esta estrategia de figura de escape, intentando consolidar niveles superiores como vimos aquí en semanas anteriores. Veremos si esta vez es la buena y resiste sin perder este nivel, que es el nivel de referencia, que son los 0.7662, 0.7670. Este nivel marca un poco la diferencia entre que podamos ver un buen movimiento alcista o que entremos de nuevo en una zona lateral de negociación, de lucha entre alcistas y bajistas en esta zona de soporte resistencia que actualmente supone pues este nivel de los 0.7670. Lo positivo es que vemos que se ha consolidado el precio en esta zona superior a este nivel, por lo tanto ahora mismo es nivel de soporte, pero claro, se ha consolidado por una noticia que ha habido pues de índole macro, ¿no? Entonces veremos a ver si esto da argumentos suficientes a los alcistas para mantener posiciones y prolongar posiciones más allá de este nivel. Atención, porque ahora mismo, tal como hemos comentado en repetidas ocasiones, creemos que este va a ser el año del dólar australiano dólar. Va a ser un año especialmente alcista en este par. Si ahora mismo le juntamos este movimiento que ha habido de la Fed y se interpreta de esta manera el movimiento, que puede ser un movimiento bajista de cara al dólar, pues tenemos una confluencia de intereses, digámoslo así, o de movimientos que podría hacer que veamos aquí una figura de escape relativamente contundente. En largo plazo, pues bueno, lo que hemos comentado en las últimas semanas, los últimos meses, ¿no? Esta es la piedra de toque, la zona de control, y a partir de ahí cerramos por encima esta semana. Veremos si esta semana conseguimos una figura de escape que se nos podría confirmar si superáramos niveles de 0.7834. En este momento los tenemos al alcance si miramos la volatilidad semanal del par. Con el oro hemos tenido una semana muy parecida en este sentido al dólar yen, con una primera parte de la sesión totalmente neutra, y a partir de ahí pues un movimiento condicionado exclusivamente por la decisión de la FOMC, que ha llevado al par pues a romper esta dinámica bajista que teníamos con nuestra directriz, ha roto la directriz y se ha consolidado por encima en niveles de 1229. Aún así, pues aún le queda recorrido para llegar a atacar esa zona de medio largo plazo que supone pues ese nivel FIBO tan estratégico y que se ha mostrado tan decisivo pues durante este 2016, por ejemplo. El 2017 ha empezado marcándonos de nuevo la vigencia de este nivel FIBO con una zona de máximos bastante espectacular a mediados o finales de febrero. Y por tanto ahora mismo pues volvemos a estar en disposición de volver a colocarnos en esta zona y volver a testear este nivel, ya que nos ha marcado de aquí, podéis ver aquí exactamente dos velas, una vela que prácticamente hace la vuelta de la vela anterior, por lo tanto es una figura que demuestra aquí una importante zona de también resistencia, de soporte, que nos podría marcar una nueva zona de mínimos desde la cual pues nosotros aquí podríamos trazar, por ejemplo, pues una nueva directriz de movimiento alcista en ese sentido. Veremos si se puede confirmar este hecho en esta semana que viene y sigue respetando esta zona de soporte. Hemos visto ya el mercado cómo ha evolucionado en esta semana de decisiones de política monetaria, y vamos a ver un poco el activo de la semana, que en este caso pues hemos escogido los índices USA para ver cómo han evolucionado respecto a a la decisión de política monetaria. Podéis ver en este último tramo de la semana cómo pues ha habido una ligera reacción de todos los índices. Parece que han encajado de una forma relativamente positiva, sobre todo el Russell 2000, que se ha venido muy arriba con la decisión de política monetaria de la Fed. Evidentemente los otros tres índices, que son los índices digamos mayoritarios, pues han tenido ligeros descensos después de la decisión de política monetaria, pero son unos descensos, como podemos ver, muy
muy poco destacables, es decir, seguimos en esa dinámica alcista y parece que la decisión de política monetaria de la Fed no ha afectado ni lo más mínimo a el sentimiento inversor, al menos en este corto plazo. Y si lo ha afectado, como podemos ver en el Russell 2000, es de forma claramente positiva. Por tanto, sigue la dinámica alcista en el mercado y seguimos viendo cómo los mercados de renta variable norteamericanos siguen al alza. Vamos a poner además, podemos poner, bueno, pues la línea avance-descenso. Podemos ver cómo hay en esa línea de avance-descenso del SP500 se está mostrando una cierta recuperación que se ha visto acentuada después de la decisión de política monetaria. Y por tanto, pues seguimos un poco en ese contexto de claramente mercado alcista. Podemos ahora además pues ver cómo vamos a eliminar los índices y vamos a quedarnos solo con la renta fija norteamericana. Vamos a ir añadiendo el 30 años y vamos a añadir 10 años. Perfecto. Vamos a poner este en verde que se vea bien diferenciado y vamos a colocar este también en rojo para que se vea bien diferenciado. Bueno, pues aquí tenéis un poco la evolución de la rentabilidad de la deuda soberana de los bonos americanos. Evidentemente pues ha habido una cierta caída debido a que si hay ahora una subida de tipos, pues va a haber nuevas emisiones que van a entrar al mercado con un tipo pues bueno, más elevado. Pero vemos cómo realmente seguimos estando un poco en la misma situación, es decir, tanto renta variable como renta fija no han modificado mucho sus valoraciones, sino han modificado mucho sus posicionamientos con las decisiones que por ahora está aplicando la Fed. Entiendo que además porque son decisiones esperadas, son decisiones ya descontadas y de sentido común, viendo las cifras macro de la economía norteamericana que sigue pues mejorando paso a paso. Pues ya hemos hecho un recorrido por los mercados, unos mercados que esta semana han estado pendientes de la Fed y de Janet Yellen, y por tanto dejamos aquí ya nuestro comentario semanal. Espero que os haya sido de ayuda este comentario semanal, y si ya sabéis que si os ha gustado, dale a me gusta, compartirlo en redes sociales y así lo difundimos a cuanta más gente mejor. Un saludo, sed precavidos en los mercados como siempre y nos vemos la semana que viene o en forexperiences.com.